Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues estamos aquí en nuestra clase de la ley de la precipitación. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar qué es la baja vibración. Hace 15 días hablábamos sobre lo que es mantenernos en una vibración alta. Y el día de hoy vamos a hablar justamente lo contrario, qué significa estar en una baja vibración. ¿Qué entendemos cuando nosotros pensamos o meditamos en el concepto de estar en una o de mantenernos en una baja vibración? Y que no nos quede una duda entre enlazar lo que significa estar en una baja vibración con respecto a lo que significa la manifestación que estamos viviendo, porque todo lo que nosotros vivimos pues en realidad es una expresión de lo que nosotros estamos sintiendo y de una conversación interior que tenemos dentro de nosotros. Así que de nuestro interior tenemos ciertas conversaciones, de alguna manera estamos teniendo pensamientos y atacando sentimientos, y estas conversaciones internas son las que están generando nuestra realidad externa, y pues muchas veces no nos damos cuenta de que esto es un proceso que sucede de esa manera, y por eso muchas veces pues simplemente vivimos cosas muy negativas y no entendemos por qué razón las estamos viviendo. Entonces es importantísimo ver cómo es que funciona esta parte de la vibración, cómo es que nosotros activamos esta vibración, cómo es que nosotros de alguna manera revelamos esta esta alta vibración o baja vibración, según es que nosotros pues estamos acostumbrados a sentir. Entonces hablábamos hace 8 días que nuestro sentir es lo que genera como el principio vibratorio. Entonces nuestras conversaciones internas, los pensamientos que tenemos con respecto a la pareja, a los amigos, a la familia, al trabajo, a los retos de la vida, etcétera, nuestras conversaciones, nuestros pensamientos interiores o nuestra opinión que hemos formado a través de nuestras experiencias generan un estado psicoemocional con respecto a ese evento, y este estado psicoemocional es lo que genera la vibración. Entonces por esa razón, cuando nosotros empezamos a identificar pues de alguna manera nuestras zonas oscuras, las zonas donde tenemos estos huecos, que con la clase de hoy pues voy a tratar de justamente de iluminar esa parte, de identificar nuestras zonas oscuras, de identificar dónde están los huecos que nos están haciendo precipitar pues situaciones que no queremos precipitar. Y cuando nosotros pongamos nuestra atención sobre estos huecos, sobre estas zonas oscuras, vamos a empezar a ver cómo al poner nuestra atención en esa zona y al cambiar incluso el pensamiento o nuestra conversación mental que tenemos inconsciente todo el tiempo casi, y al empezar a cambiar nuestra conversación mental, pues en ese momento vamos a empezar a modificar realmente nuestra realidad. Entonces mientras nosotros no tengamos conciencia de estas zonas, de estos huecos, de estas energías, de estos pensamientos y conversaciones que hay dentro de nosotros y que operan de una manera por debajo del nivel de nuestra conciencia, mientras no tenga conciencia de que esto está operando por debajo del nivel de mi conciencia todo el tiempo, no voy a poder realmente pues cambiar esta conversación mental. Entonces es importante decir que conforme nosotros vayamos mencionando cada uno de estos estados psicoemocionales, pues tú vayas de alguna manera identificando si esto se presenta de alguna manera en tu vida, en qué momento se ha presentado, de qué manera se presenta, y el que tú lo identifiques, el que tú lo veas, es muy importante, porque ahí sería como empezar a hacer un trabajo espiritual. Ahí podemos empezar a corregir desde la raíz esa conversación mental. Es algo que debemos corregir, la podemos cambiar, le podemos poner una alta vibración, le podemos poner cualquier otra cosa que no sea el mantenernos de hecho dentro de estas zonas
obscuras, ¿vale? Así que pues vamos a empezar con este tema de hoy. Hablamos de la baja vibración y vamos a comenzar por un estado psicoemocional que conocemos como tristeza. Y es que cuando una persona está triste, se dice que en realidad está enojada con Dios, pero de una manera oculta. Pues cuando una persona está enojada con Dios, frustrada con Dios, o de alguna manera Dios no le ha o las situaciones no se le han dado como él quisiera de alguna forma, la persona se enoja con Dios, pero para no expresarlo se pone triste. Y este proceso de depresión en realidad es un reproche o una forma de reclamar o de controlar o de alguna manera de tratar de influir en las decisiones de Dios. Entonces, cada vez que nosotros mantenemos un estado de conciencia de tristeza, cada vez que nosotros mantenemos esta energía dentro de nosotros, pues producimos asaltos, por ejemplo. Esta parte de los asaltos, pues que es algo tan constante en la vida de muchas personas, tan constante en el transporte público, tan constante en muchas colonias, tan constante en muchos lugares, es porque la persona se mantiene en este estado de tristeza. Te aseguro que si cambias tu conversación mental de los pensamientos que te están generando hacerte sentir de esta manera y comenzaras a agradecer, por ejemplo, o comenzaras a sentir alegría, o comenzaras a intentar mantenerte entusiasta, empezarías a generar un círculo de protección alrededor de ti para que los asaltos no se acerquen a tu vida. Muchas veces, y es una de las formas más directas de poder realmente hacer que pues esté fuera del contexto de lo que son los asaltos, y sería pues justamente romper estas conversaciones de tristeza. Y bueno, pues la depresión genera enfermedades, y es que todas las enfermedades, los sabios dicen que el 95% de nuestras enfermedades son psicosomáticas. Entonces el hecho de que nosotros nos mantengamos deprimidos y mantenga ese estado de depresión y acepte ese estado mental emocional, de ahí empieza la enfermedad. Entonces cuando nosotros nos deprimimos, nos desconectamos de la luz. Por eso es importantísimo que pues una persona, sobre todo los hombres, busquen no deprimirse, porque en el momento que un hombre se deprime, pues también deja de haber luz en la casa donde vive ese hombre, deja de haber entusiasmo, deja de haber sustento, empieza a tener mucho tipo de problemas, pero sobre todo comienzan a gestarse la raíz de las enfermedades. La raíz de ese 95% de enfermedades psicosomáticas es la depresión. En un momento de depresión la persona se desconectó y a partir de ahí comenzó a tener cierto caos en su vida y comenzó a manifestar ciertas enfermedades. Entonces, analiza si tú has pasado por procesos o por cuadros psicosomáticos de enfermedades, y analiza en el pasado anterior a esa enfermedad qué es lo que te provocó esta depresión y en qué punto tú aceptaste vivir esa depresión. Porque es en el punto en el que tú aceptes vivir esa depresión, en el punto en el que tú aceptes quedarte y mantenerte en esa conversación mental, emocional, que me está generando esa depresión, ahí es donde comienzo a gestar la enfermedad y comienzo a hacer esa bola de energía hasta que finalmente se vuelve un tumor, se vuelve algo pues dañino. Así que también los sabios nos dicen que la angustia produce bancarrotas. ¿Y cuántas veces nos hemos visto angustiados, nos hemos visto llenos de preocupación, sin certeza, sin fe, sin entender que Dios siempre tiene un propósito? ¿Cuántas veces nos hemos visto de esta manera? Y bueno, pues los sabios dicen que esta angustia produce las bancarrotas. Y de ahí es de que nos vamos a pique y empezamos a tener pérdidas y empezamos a tener deudas y empezamos a tener muchas cosas. Por eso no es recomendable que una persona se angustie ante una eventualidad, ¿no? O sea,
Sí, entiendo que tienes una eventualidad, te quedaste sin trabajo, hubo un cambio en tu vida, hay situaciones complicadas, pero lo menos recomendable que puedes hacer en este momento es angustiarte, porque si tú te angustias o permites angustiarte o angustias a tu familia o angustias a tu pareja, en ese momento comenzamos a vivir la bancarrota. Entonces, en lugar de que lo que yo le transmita a mi familia sea angustia y los angustie con decirles que no hay y que la situación y que no sé qué, pues en realidad debo guardar silencio, no expresar esa angustia, no difundirla, porque al difundirla puedo producir una bancarrota en mi hogar. ¿Vale? Es importante entenderlo, anotarlo, y pues si tu presente estás viviendo una bancarrota, pues entender que está directamente conectado con ese estado de angustia que comenzaste a proyectar en tu vida, ¿no? O sea, realmente no llegó la bancarrota a tu casa por culpa de alguien o porque alguien te vio feo o por una maldición, sino llegó a tu vida eso porque entraste en un proceso de angustia y mantuviste esa angustia mucho tiempo. Es una conversación en ese nivel, en esa frecuencia, en esa vibración. Muy bien. Pues cuando nosotros estamos pensando enojados o tenemos esa conversación de enojo con una persona y la estoy criticando y la estoy juzgando, etcétera, etcétera, es cuando nosotros atraemos las brujerías. Cuando en tu vida se manifiestan estas brujerías es porque tú has decidido conservar el enojo dentro de ti y te estás negando a perdonarte, a perdonar, a dejar ir la situación, a dejar ir el evento y abrirte a experimentar qué es lo que Dios quiere para ti. Porque una cosa es lo que tú quieras para ti y otra cosa es la que Dios tiene planeada y determinada para ti. Por esa razón, cuando nosotros estamos enojados, pues nos estamos separando de la voluntad de Dios y es un estado de profunda desconexión de la luz, porque finalmente estoy desconectado porque la luz no me puede otorgar pues realmente lo que yo pudiera llegar a necesitar, ¿no? Entonces, mientras una persona está enojada, pues ni siquiera puede estar pensando en Dios, su pensamiento está totalmente alejado de Dios. Y si se dan cuenta en todo esto que hablamos que es baja vibración, pues tiene que ver con estar mi pensamiento alejado de la luz. Si mi pensamiento estuviera cerca del yo soy, si estuviera pensando en el yo soy, si estuviera cerca de Dios, pues automáticamente comenzaría a cambiar a la alta vibración. O sea, cuando hablamos de baja vibración hablamos que mi pensamiento y mi emoción está alejado de la luz, está alejado de la verdad, por eso vibra bajo. Entonces, cuando una persona está enojada, está alejada de la verdad. Y es justamente porque desea algo que no puede ser, porque no es verdad. Esa es como la parte que atrae las brujerías. El odio atrae todo tipo de maldad. Entonces, cuando una persona atrae personas malas a su alrededor, situaciones negativas, personas de alguna manera que tienen una actitud destructiva hacia la persona, cuando alguien actúa de esta manera, pues esto está conectado con la maldad. De aquí es que se manifiesta esta parte de la maldad por conservar el odio dentro de nosotros. Al final el odio se transforma en ese cáncer, se transforma en esa energía negativa y eso justamente es lo que hace que, bueno, pues todo tipo de maldad llegue a tu vida. Acuérdate, la emoción y el pensamiento atraen y si lo mantengo y es constante la conversación interna, pues lo puedo llegar a precipitar de una forma casi inmediata, ¿vale? Así que es importantísimo pues concientizar de por qué me están sucediendo estas cosas tan malas. Cuando nosotros hablamos de desesperación, cuando una persona está desesperada y no es paciente, no permite que las cosas sucedan en su tiempo, no deja que Dios pues de alguna manera acomode las cosas como quiere acomodarlas, no permite que las circunstancias se den como se tengan que dar. La persona quiere controlar y quiere que las cosas sucedan tan rápido
Esta persona que de alguna manera está desesperada porque se sucedan las cosas, está vibrando con la perversidad. Y todas esas situaciones y personas perversas que hay a nuestro alrededor son porque nosotros somos demasiado desesperados. Por eso es importante tener virtudes, por eso es importante pensar en Dios, inclusive por eso es importante orar. Porque cuando una persona ora y pide ayuda a Dios, en ese momento Dios le da la virtud de la paciencia. Y en ese momento que la persona comienza a tener esa paciencia, pues simplemente cambia su dimensión, su campo morfogenético. Si se dan cuenta, el campo morfogenético de la desesperación atrae perversidad. El campo morfogenético de la tristeza atrae asaltos y robos. El campo morfogenético de la depresión atrae enfermedades. El campo morfogenético de la angustia atrae bancarrota. El campo morfogenético del enojo atrae brujerías. El campo morfogenético del odio atrae maldad. Y todos los campos morfogenéticos con los que nos vamos conectando, pues simplemente manifiestan cosas. Entonces, por eso es importante que detectes las conversaciones que hay en tu mente. Si tú estás viviendo en este momento algo de esto, necesitas tomar conciencia. Por ejemplo, si estás viviendo una bancarrota y tienes un problema económico y estás de alguna manera bloqueado económicamente, pues checa ahí en qué punto tú estás angustiándote o que estés generando angustia en tu familia. Por eso es importante que no presiones a la pareja diciéndole, oye, no tenemos, o no pudimos, o no logramos, la pareja no debe de angustiarse, porque eso genera justamente la bancarrota. Entonces, al contrario, necesita sentir la otra persona certeza, apoyo, auxilio, bendiciones, para que realmente pueda generar esta parte, ¿no? Así que una persona que también guarda resentimiento en su interior, atrae traiciones. Entonces una persona que la traicionan, personas traicioneras a nuestro alrededor, es porque nosotros hemos guardado este resentimiento. Por eso es importante que no guardemos o no tengamos o mantengamos nuestra atención en el enojo, en el resentimiento, en lo malo que nos hicieron, porque muchas veces ponemos nuestra atención en las cosas malas o negativas que nos hicieron y enfocamos nuestra atención en lo malo. Y cuando enfocamos nuestra atención en lo malo es justamente cuando comenzamos a generar resentimiento. Si hay una situación negativa que me pasó, no debo hablar de esa situación. Si yo hablo de esa situación, voy a generar resentimiento. Entre más hable de esa situación, más resentimiento voy a sentir. Por eso, si la voy a hablar, pues va a ser con un psicólogo, con una persona, con un terapeuta, alguien que me va a ayudar a sanar y a sacar ese enojo. Pero si yo lo estoy contando constantemente con la gente que hay a mi alrededor, por ejemplo, si tuve un rompimiento de pareja por culpa del otro, y lo cuento con todas las personas que se ponen en mi vida, etcétera, voy a generar ese resentimiento. En el momento que genero ese resentimiento, voy a traer las traiciones. Cuando una persona actúa de manera egoísta a su alrededor, manifiesta envidias. Entonces, esta parte de cuando manifestamos envidias es porque nosotros hemos de alguna manera sido egoístas, o estamos vibrando con ese egoísmo, o estamos transfiriendo ese egoísmo a las demás personas. Por eso es importantísimo que podamos de alguna manera conectar con esta conciencia del amor, del dar, del compartir, del pensar en el otro, antes que pues de alguna manera tratemos de que lo que hacemos siempre podamos estar pensando en el beneficio de la otra persona, para que de alguna manera este egoísmo no nos atraiga estas envidias, ¿vale? Entonces, si a tu alrededor, si estás viviendo o experimentando personas o situaciones que te están generando envidias, es porque dentro de ti estas conversaciones mentales y emocionales son egoístas. Tienes que identificar con quién te está ocasionando esta parte del egoísmo, y tienes que hacer correcciones y cambios con esa persona. Ahí es donde tienes que cambiar tu vibración, ¿vale? Cuando nosotros estamos conectados con la desconfianza, manifestamos pérdidas.
Y es que las personas que de alguna manera estamos preocupados por no llegar a perder ciertas cosas, nos preocupa o desconfiamos de las personas o desconfiamos de las situaciones o desconfiamos de Dios, es cuando generalmente nosotros estamos teniendo este tipo de pérdidas. Por eso siempre es importante que nosotros identifiquemos bien con quién nos relacionamos. Si nos vamos a relacionar con alguien que desconfiamos, pues vamos a tener pérdidas. Por eso es importante, mejor no te relaciones con alguien que desconfías, mejor relaciónate con alguien que sí confías. Y de ahí que tenemos que ser selectivos, ¿no? Entonces la luz también se da en el proceso de que aprendamos a ser selectivos, aprendamos a seleccionar bien las personas con las que trabajamos, las personas con las que entablamos relaciones, las personas con las que tenemos pues todo tipo de tratos, negocios. La crítica trae divisiones. Cuando nosotros nos dedicamos a criticar a las demás personas, cuando nosotros nos dedicamos a hablar de otra persona, a criticar la manera de ser de otra persona, entonces ocurren estas divisiones. Cuando una familia se divide, es por la crítica que ocurre dentro de la familia. Entonces es importante que si yo quiero conservar la unidad, pues no juzgue, no critique, no hable mal de las demás personas. Es de suma importancia. El terror atrae los divorcios y muchas veces cuando nosotros decimos, y bueno, ¿qué es lo que generó este divorcio? Pues fue justamente el terror, ¿no? ¿Fue la persona celosa al extremo? ¿O fue la persona controladora al extremo? ¿O fue la persona violenta al extremo? Cualquier persona que no pone límites en su vida, cualquier persona que no se pone un límite y que no pone límites en su vida, esa persona es considerada una persona terrorista. Entonces, si tú eres una persona que no te pones límites y simplemente haces todo y te dejas llevar por las sensaciones y por el momento, eres una persona que eres considerada un terrorista y vas a generar un divorcio, vas a generar un rompimiento. Entonces es importantísimo que me ponga límites, o sea, que no me permita, que siempre me marque muchos límites en mi vida. O sea, no puedo permitirme, si estoy casado, no puedo permitirme dejar llevar por el gusto con otra persona, porque eso me llevaría al divorcio. Entonces, si soy una persona que estoy trabajando, no puedo dejar llevar por el gusto de alguna situación que me afecte en mi trabajo, porque entonces voy a romper esta relación de trabajo. Esa es justamente la manifestación de lo que significa el terror, ¿vale? Un terrorista es una persona que no se pone límites. Entonces, que te llevas a los excesos, que te vas a los excesos en todo. Entonces, los excesos son la causa de las separaciones. Y eso es lo que debemos, pues, de alguna manera entender, que vibramos, tenemos un pensamiento con una emoción que está diciendo, sí, hazlo, no pasa nada, sí, síguele, y sí, manifiéstalo, y nosotros nos dejamos llevar por ese pensamiento y es justamente cuando se da esta división. Muy bien. La baja autoestima. La baja autoestima representa el hecho de no confiar en que Dios está dentro de nosotros. Y la baja autoestima se da en el hecho de entender que nosotros no confiamos en que Dios puede ayudarnos y de Dios depende todas las cosas. Pensamos que las cosas dependen de las personas y no entendemos que las cosas dependen de Dios. El dinero depende de Dios. Tu situación familiar depende de Dios. Todas las situaciones con las que vives y vibras en este momento, todas, absolutamente todas dependen de Dios. Muchas veces no entendemos que todo depende de Dios y al no entender que todo depende de Dios, entonces actuamos como si nosotros solos estuviéramos llevando a cabo esa situación. Y como pienso que yo estoy pienso y siento que yo estoy llevando a cabo esa situación solo, en ese momento atraigo los accidentes.
Entonces una persona que de alguna manera trae accidentes constantemente a su vida es porque no tiene esta parte, esta conexión con su autoestima, está rota. Entonces baja autoestima significa que tengo un grado bajo de entendimiento de que todo en esta vida depende de Dios y que Dios está conmigo todo el tiempo y que con la ayuda de Dios todo el tiempo puedo resolver cualquier cosa y que con la ayuda de Dios puedo llegar a esa meta y que con la ayuda de Dios puedo hacer ciertas cosas. Eso es autoestima. Baja autoestima es no saber que Dios está en mí, no saber que Dios es la fuente de todo y no entender que Él puede resolver la situación, ¿no? Esa parte es lo que es baja y alta autoestima. O sea, la diferencia es una persona que entiende perfectamente que Dios está detrás de algo y que Él tiene el poder de poder resolverlo. Eso sería alta autoestima, ¿no? O así, alta autoestima. Y una persona que desconecta toda su conciencia de Dios y cree que Él solito es el que está resolviendo la vida y está resolviendo el trabajo y está generando la venta y él cree que es la persona que de alguna manera está pues generando las situaciones, pues eso es baja vibración y es baja autoestima, ¿vale? Entonces cuando nosotros sacamos a Dios de nuestra vida y pensamos que somos nosotros los que estamos resolviendo las cosas, en ese momento nuestra autoestima está vibrando bajo. Así que necesitamos en ese momento corregir o transformar esa situación. Y bueno, tenemos que la lástima, cuando nosotros sentimos lástima por nosotros mismos, cuando sentimos lástima por otras personas, pues atraemos rebeldías a nuestra vida y atraemos personas rebeldes a nuestra vida. Entonces, sentir lástima por uno mismo es no saber que la presencia de Dios está dentro de mí y entender que si la presencia de Dios está dentro de mí no puedo sentir lástima porque simplemente Dios está dentro de mí, está en mi interior. Entonces, esta parte es algo que constantemente debemos estar pensando y meditando en esta idea. Si la presencia de Dios está dentro de mí, debo sentir fe, debo sentir poder, debo sentir sabiduría, debo sentir amor, porque Dios está dentro de mí. Pero si yo siento esta lástima por mí mismo, por las situaciones que he decidido, por cómo las situaciones se están dando, por cómo he cometido muchos errores, o sea, si me estoy de alguna manera culpando, si de alguna manera me estoy lastimando, pues eso genera personas rebeldes a nuestro alrededor e inclusive pensamientos y comportamientos rebeldes en uno mismo. Entonces también cuando nosotros sentimos desprecio hacia nosotros mismos, hacia los demás, hacia las situaciones, vamos a ver mucha resistencia. Entonces, por eso es importante que nosotros nunca despreciemos. Cuando tú te mantienes despreciando una situación, te mantienes despreciando las cosas, te desprecias a ti mismo, desprecias tus capacidades, vas a encontrar mucha resistencia en tus metas, en tus proyectos, vas a encontrar que es muy difícil lograrlos y concretarlos. Pero es porque tú estás sintiendo desprecio por ti mismo. Estás diciendo yo no soy bueno para esto, tengo miedo, etcétera. Te comienzas a despreciar y eso es justamente la resistencia equivalente a la resistencia que tú sientes con respecto a la meta que te propusiste. Entonces, si te das cuenta, la baja vibración es lo que genera ese oponente. Cuando nosotros vibramos en una alta vibración, no existe el oponente porque todo es la presencia yo soy. Dice que el racismo genera engaños. Entonces, cuando nosotros somos racistas, cuando nosotros despreciamos a las personas, cuando nosotros segmentamos o despreciamos las situaciones, los lugares, pues siempre atraemos engaños, ¿vale? Y atraemos personas que nos mienten, personas que nos engañan, que nos manipulan. Es importante sacar de nuestra mente todas las conversaciones que que vengan de esta raíz de racismo. De racismo no solamente es no quiero estar junto con tales personas de tal color, ¿no? Sino
Racismo es de alguna manera, híjole, pues esto debe ser mejor que esto porque esto es alemán. Esto es mejor que esto porque esto viene de Europa y esto viene está hecho en México y por eso es menor. Pues muchas veces personas caemos en engaños por pensar y actuar de esa manera. Porque en lugar de pensar de esa manera deberíamos de valorar la persona que lo hizo y deberíamos de desear compartir con esa persona en lugar de segmentar o en lugar de ser racista. De alguna manera es como segmentar a las personas. Cuando nosotros excluimos a las personas o cuando sacamos a las personas, entonces siempre ocurren provocaciones y cuando hay provocaciones en un grupo, cuando hay provocaciones en una relación de pareja, en una familia, es por este principio de exclusión, porque nosotros excluimos a las personas. Entonces, el excluir a alguien también es una baja vibración. Muchas veces las personas decimos, vamos a hacer tal cosa, pero no vamos a invitar a tal persona. Entonces, ese no voy a invitar a tal persona, ese excluirlo, eso te va a generar que en tu entorno, que en tu grupo haya provocaciones. Y es importante que no excluyas a nadie. Dice, cuando nosotros discriminamos, siempre hay despidos. Entonces, discriminar es, híjole, pues demeritar a la persona, ¿no? O sea, no apreciar a la persona, mostrarle un desaprecio inclusive a la otra persona. Eso genera esta parte de despidos, ¿vale? Cuando nosotros tenemos juicios o somos personas muy juiciosas y criticamos todas las cosas y vemos todo lo negativo en las demás personas, en las situaciones, en los lugares y nos mantenemos de esta manera y nosotros tenemos esta crítica, pues siempre vamos a recibir injusticias y siempre vamos a percibir en nuestra vida injusticias. O sea, cuando una persona la vida es muy injusta con ella, pues es porque la persona constantemente está juiciosa, siempre está criticando a las demás personas, siempre está con esta crítica constante en su ser hacia los demás y esto es lo que justamente genera las injusticias. Cuando una persona calumnia o una persona calumniado constantemente a las demás personas o se mantiene calumniando a los demás, esto atrae o manifiesta violaciones. Entonces por eso es importante no hablar, no opinar de muchas cosas. Hoy en día pues está muy de moda que todo el mundo lanza una idea en las redes sociales y todas las personas opinan. El 99% de esas personas ni siquiera saben cómo está el asunto y eso es lo que genera más violaciones y toda esta baja vibración no es algo que solamente estoy manifestando en mi vida, sino es una energía colectiva y es una energía de tristeza, de depresión, de angustia, de enojo, de desesperación que está fluyendo por las redes sociales, está fluyendo por YouTube, está fluyendo por la televisión, está fluyendo por la calle, está fluyendo por todas partes y es esto lo que atrae este tipo de caos en nuestro alrededor cuando deberíamos de manifestar a nuestro alrededor éxito, abundancia, prosperidad y muchas cosas de alta vibración. Estamos manifestando esto porque nuestra conciencia está lejos de la luz, lejos de Dios. Cuando una persona actúa con miedo, no se entrega, no confía en Dios, no se permite hacer las cosas, no se permite darse como las oportunidades para manifestar ciertas situaciones, pues la persona trae dolor y sufrimiento. Una persona que mantiene pensamientos de miedo en su interior atrae mucho sufrimiento a su vida. Entonces no debo de tener miedo, debo de confiar en Dios. Todo esto que tiene baja vibración es como la conciencia colectiva. Observen toda la información que hay en Facebook. Si encuentran esto, tristeza, depresión, angustia, enojo, odio, desesperación, resentimiento, egoísmo, desconfianza, crítica, terror, baja autoestima, lástima, desprecio, es lo que hay justamente en Internet. Y toda esta información que hay en Internet con la que yo me conecto, pues entonces estoy
aceptando esta frecuencia en mi vida, y esto es lo que me genera que aún haya o esté yo viviendo no en el árbol de la vida, sino en el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol del conocimiento del bien y del mal es justamente esta parte de asaltos, robos, enfermedades, bancarrotas, porque estas cosas me van a llevar a conocer la verdad, que la verdad es, si yo vibrara alto, esto desaparecería. Entonces, estamos en el árbol del conocimiento del bien y del mal, toda la humanidad, porque necesitamos hacer estos cambios y necesitamos cambiar estas cosas elevando nuestra vibración. Y para elevar nuestra vibración, pues es importante que constantemente te permitas ver y analizar tus conversaciones internas. Analiza tus conversaciones mentales, emocionales que tienes cuando hay situaciones en tu vida. Lo que importa, o la semilla de lo que va a sembrar estas cosas en tu vida en el futuro, es la forma en la que reaccionas a las situaciones. Te pasó algo y reaccionas con tristeza. Bueno, esa es la semilla que se va a manifestar el día de mañana. O te pasó algo y reaccionas con enojo. Esa es la semilla que se va a manifestar el día de mañana. Te pasó algo y reaccionas con egoísmo. Esa es la semilla que se va a manifestar el día de mañana. Te pasó algo y reaccionas con crítica. Esa es la semilla que se va a manifestar el día de mañana. Entonces necesito ver que todas esas cosas a las que estoy reaccionando todo el tiempo son las que debo de corregir, porque en el momento donde yo reacciono, en ese momento es donde manifestamos. Entonces, si constantemente eres una persona que está reaccionando de estas formas todo el tiempo, pues te voy a dar un tip y va a ser el ejercicio que vas a hacer en esta semana. Este tip corresponde a lo siguiente. Vas a visualizar, por ejemplo, te pasó en esta semana, alguien te rechazó y tú reaccionaste con enojo. Y no has perdonado a esa persona que te rechazó y ahora ya se transformó en resentimiento. En el futuro vas a vivir traiciones y seguramente vas a traer brujos a tu vida que te embrujen, ¿vale? Es algo que va a pasar. A menos que tú puedas cambiarlo. Por ejemplo, si antes de dormir cierro mis ojos y vuelvo al momento donde me rechazaron, y en lugar de visualizar que reacciono como reaccioné, visualizo que actúo con amor, con alegría, con entusiasmo, que comparto, que soy comprensivo, que no critico. Si yo empiezo a visualizar que estoy actuando de esta manera con una alta vibración, esa semilla queda cambiada, queda corregida y desaparece la manifestación en mi futuro. Entonces, una de las formas en las que yo puedo quitar todas esas semillas que no pude ver durante el día. Supongamos que durante este día tuve 7 situaciones a las que reaccioné, 4 con una alta vibración, con alegría, con entusiasmo, y 4 con una baja vibración, con tristeza, con lástima, con crítica, con terror. Esas 4 que yo reaccioné de esa forma negativa, antes de dormir yo las voy a cambiar. Voy a visualizar que reaccioné con paciencia, voy a visualizar que reaccioné con bondad, voy a visualizar que reaccioné con generosidad. Al yo visualizar que reaccioné de esta manera, me voy a quedar con esa sensación de que pude reaccionar de esta manera. Y vas a ver que tu día a día, conforme avancen los días, va a ir cambiando y tu vida va a ser una vida de una vibración más alta. Porque estoy cambiando y transformando la causa de todas las cosas negativas que vivo. Entonces tómate unos minutos siempre antes de dormir. Nunca te vayas a dormir cuando reaccionaste de esta forma. Antes de eso, quiero que cambies tu situación en tu interior, y que al cambiar, después de que ya visualicé que actué de manera diferente y todavía fui bondadoso y aparte le di hasta dinero, voy a quedarme con esa sensación de alegría porque reaccioné de esta forma ante una persona que me trató mal. En el momento en el que hago eso, entonces ya me quedo dormido y estoy sobreescribiendo mi futuro. El día de mañana las situaciones van a ser cada vez menos severas, menos trágicas, menos de baja vibración, y va a haber más oportunidades
de entrar en una vibración diferente. Entonces es una manera de ir trabajando, ir corrigiendo, ir cambiando las situaciones. Así que pues nos vemos la próxima clase. Obsérvate, analízate y deja de precipitar lo que no quieres que te suceda.